8 de abril de 2002. Una casa silenciosa en la calle Hegel, en pleno corazón de Polanco. Adentro, detrás de una puerta cerrada por dentro, yace inmóvil el cuerpo de la mujer más imponente que México jamás conoció. Afuera, los teléfonos no suenan, la prensa no intuye nada, y el país todavía duerme sin saber que acaba de morir la doña. A las 10 de la mañana, los médicos firman el acta de defunción. Pero en ese mismo instante, en una notaría de la colonia Roma, un funcionario abre el testamento que dividirá a México en dos. Una sola firma, una sola voluntad y un solo heredero. Ese documento, tan corto como devastador, entregaba todo. Casas, joyas Cartier, muebles europeos, cuadros de Leonora Carrington y Diego Rivera, manuscritos, vestidos de cine, derechos de imagen. A un hombre que no llevaba su sangre. Luis Martínez de Anda, su chofer, asistente y sombra durante los últimos años. La línea que debía cerrar su vida se convirtió, en minutos, en el origen de una guerra que duraría décadas. Porque durante años se habló de llamadas filtradas, de familiares vetados en la puerta, de cheques firmados en silencio, de objetos desaparecidos de su casa de París, de la sospechosa venta de su rancho en Cuernavaca. Se mencionaron joyas que nunca reaparecieron, escrituras antiguas destruidas, facturas que nadie encontraba, llaves cambiadas, visitas prohibidas. Y mientras México la celebraba como diosa, su familia comenzaba a preguntarse si la soledad que ella misma construyó había terminado entregándola a las manos equivocadas. Hoy, más de 20 años después, seguimos sin saber toda la verdad. ¿Murió realmente en paz? ¿Qué pasó en las últimas horas dentro de esa habitación cerrada? ¿Por qué el féretro se selló tan rápido? ¿Quién decidió que nadie de la familia la viera? ¿Y cómo fue que un asistente terminó heredando un imperio construido durante 8 décadas? En este video verás los documentos notariales que desataron el escándalo, las declaraciones furiosas de su hermano, los archivos legales de la exhumación y el rastro roto de un patrimonio que México creyó eterno. Esta es la historia que revela cómo la mujer más temida del cine murió sin controlarlo todo, cómo la soledad se volvió su mayor enemigo y cómo un mito terminó convertido en el expediente más polémico de nuestra historia. Pero antes de entender la caída, hay que regresar al principio, cuando María Félix aún creía que nada ni nadie podía derrotarla. No fue solo belleza, fue control. Y en María Félix, el control no era un rasgo de carácter, era un sistema de supervivencia. Ella no se limitó a ser una estrella, se fabricó a sí misma como una ley, como una presencia que nadie podía discutir sin pagar un precio. Por eso, cuando el mundo la llamó la doña, no le estaban regalando un apodo. Le estaban reconociendo una forma de poder que no se negocia. Esa obsesión se veía en lo más peligroso, en la manera en que no permitía que ni siquiera el arte la definiera. Diego Rivera la pintó y, según se cuenta, el retrato mostró demasiado. Demasiado encaje, demasiada piel, demasiada verdad en una tela que no obedecía. Y María, que podía dominar un set, una mesa, un salón lleno de hombres importantes, hizo lo que siempre hacía cuando algo la traicionaba. Lo borró. Mandó cubrirlo con pintura blanca, como si blanquear el lienzo fuera también blanquear la mirada ajena. No era pudor, era un mensaje brutal. Aquí mando yo, incluso sobre mi propia imagen. Y si alguien piensa que eso era capricho, solo hace falta mirar sus joyas. No compraba adornos, ordenaba símbolos. En 1968 encargó a Cartier un collar de serpiente, articulado, vivo, hecho para envolver el cuello como una amenaza elegante, una criatura que no pide permiso para existir. Cartier lo describió como una pieza emblemática, construida con miles de horas de trabajo y miles de diamantes. Una serpiente de 57 centímetros que parecía moverse con cada respiración. Luego vino la escena que parece inventada, y por eso mismo es reveladora. París, Cartier.
y María entrando con un pequeño cocodrilo vivo en un frasco, no para provocar una foto, sino para imponer una realidad. En 1975, su obsesión se convirtió en 2 cocodrilos, uno de esmeraldas y otro de diamantes, 2 animales enfrentados como si el lujo pudiera morder. No era extravagancia vacía, era la declaración definitiva de que su poder no tenía que ser comprendido, solo aceptado. Pero aquí viene el contraste que abre la grieta, porque todo ese brillo también construyó paredes. Su casa en Polanco, en Hegel 610, levantada cuando su vida parecía una coronación constante, era un refugio de lujo construido para deslumbrar y para separar. Y la Casa de las Tortugas, en Cuernavaca, concebida como una villa europea, terminó convertida en un símbolo perfecto. Belleza por fuera, silencio por dentro. Sus casas eran como museos, antigüedades, tapices, piezas que no envejecían porque ya nacieron para ser intocables. Y cuando una mujer vive rodeada de objetos que nunca la contradicen, también empieza a convertir a las personas en lo mismo, piezas de servicio, presencias funcionales. La riqueza no le dio compañía, le dio un escenario vacío donde la soledad podía caminar sin hacer ruido. Y ahí está la semilla del desastre. Cuando alguien vive como un monumento, termina muriendo con la frialdad de la piedra. Lo trágico es que ese control era, al mismo tiempo, su fuerza y su veneno. Porque cuanto más blindas tu mundo, más peligroso se vuelve el día en que necesitas una mano cerca. El público veía a una mujer indestructible, pero detrás de la puerta, en la intimidad que nadie podía fotografiar, existía una necesidad callada, la de sentir que alguien obedecía, que alguien estaba ahí, no por admiración, sino por constancia. Y cuando el destino le arrancó su último ancla, ese espacio vacío no tardó en llenarse. No con familia, no con iguales, con alguien que supo entrar sin hacer ruido. Y entonces la pregunta cambia de forma. Ya no es quién la admiraba, ni cuánto valían sus piezas, ni cuántos hombres temblaron frente a su mirada. La pregunta real es, ¿cuándo empezó la puerta a quedar entreabierta? ¿Y quién fue el primero en cruzarla? En la superficie, María Félix parecía hecha de una sustancia que no se quiebra. La doña no necesitaba pedir permiso, no necesitaba explicar sus silencios, no necesitaba justificar su distancia. Pero toda fortaleza tiene una bisagra escondida, un punto exacto donde la armadura deja de ser metal y se convierte en piel. Y en el caso de María, ese punto tenía un nombre que casi nunca se pronuncia con calma: Enrique Álvarez Félix. Porque Enrique no fue solo su único hijo, fue su única habitación sin cerrojo, el único ser humano al que María miraba sin el filtro del personaje. Y eso, para una mujer que construyó su vida como un imperio, era también su mayor riesgo. Durante décadas circularon teorías, que si la relación era demasiado intensa, que si ella lo protegía como a una obra de arte, que si existía un tono extraño de posesión y vigilancia, como si el mundo entero pudiera arrebatarle lo único que realmente le importaba. El rumor siempre se disfraza de psicología cuando no entiende el amor. Pero aquí lo que importa no es el chisme, sino el hueco que ese vínculo mantenía cerrado. Mientras Enrique estaba vivo, el poder de María tenía centro. Había un heredero de sangre, una continuidad, un destino escrito. Ella podía ser fría con el mundo porque en casa había una presencia que le daba sentido a todo. Pero entonces, llegó 1996 y el calendario dejó de ser calendario para convertirse en sentencia. La madrugada del 24 de mayo, alrededor de las 2:00, Enrique murió en Ciudad de México por un infarto agudo al miocardio. Tenía 62 años. Y hay un detalle que duele más que la cifra. María estaba lejos, en París, cuando ocurrió. Y regresó al día siguiente. No pudo detener el tiempo. No pudo negociar con la muerte. No pudo imponer su voluntad en ese instante. Y ahí se fracturó algo que no aparece en ninguna fotografía. Cuando una mujer como María pierde su ancla, el mundo ya no entra por la puerta, entra por las rendijas.
Eso dejó Enrique, un vacío de poder dentro de Polanco. Un silencio tan grande que ya no se llenaba con joyas, ni con cuadros, ni con visitas de gente importante. Un silencio que exigía presencia humana diaria. La clase de presencia que no discute, no cuestiona, no compite. Y así, cuando María se quedó sola de verdad, no buscó a la familia. No buscó a los apellidos. Buscó a alguien que pudiera estar allí, en el pasillo, en la cocina, en el teléfono, en la llave, en el ritmo cotidiano de una casa que empezaba a sentirse como un mausoleo. Y entonces aparece Luis Martínez de Anda. No llega como un villano de película. Llega como llegan los que terminan quedándose con todo, sin hacer ruido. Era un asistente y chofer que entró en el círculo de María en la segunda mitad de los 90, cuando ella ya estaba herida por dentro. La historia que se repite en todos los imperios personales es brutal. Cuando el rey pierde a su heredero, el puesto más poderoso no lo ocupa quien grita, sino quien se vuelve indispensable. Luis empezó a volverse indispensable, justo cuando nadie lo aplaudía, y poco a poco se convirtió en algo más peligroso que un enemigo. Se convirtió en la rutina. Guarda esta idea porque va a ser clave en lo que viene. El amor verdadero no siempre entra con flores. A veces entra con llaves. A veces entra con el control del teléfono. A veces entra con la capacidad de decidir quién pasa y quién no. Y cuando una mujer que toda su vida vivió controlándolo todo, descubre que ya no puede controlar el vacío que dejó su hijo, comete el único error que jamás imaginó: confiar ciegamente en el único rostro que no la abandona al final del día. Y ahí, justo ahí, es donde comienza la parte más oscura de esta historia. Después de la muerte de Enrique en 1996, algo se quebró en la fortaleza de María Félix. No fue un escándalo público ni una caída de fama, fue algo más silencioso y por eso más peligroso. El instante en que una mujer que había pasado la vida controlando a todos, se quedó sin su única persona de confianza real. Cuando ese ancla desaparece, el vacío no se llena con amor, se llena con rutina, con alguien que está ahí todos los días, con alguien que abre la puerta, que trae los medicamentos, que sabe dónde están las llaves, que escucha los silencios sin preguntar. Y ahí es donde entra Luis Martínez de Anda, presentado años antes como asistente y chofer, un muchacho joven que no venía del mismo mundo que la doña, pero que entendió rápido la regla más importante para sobrevivir cerca de una leyenda: no brillas, no opinas, no estorbas, te vuelves sombra. La casa de Polanco no era una casa normal. Era un museo habitado por una mujer que se había convertido a sí misma en una pieza de colección. En esas paredes, cada objeto tenía una historia. Cada joya parecía una declaración de guerra. Cada cuadro era una forma de decirle al mundo quién mandaba. Pero un museo también es un lugar frío. Y mientras más valiosa es la colección, más estrictas son las reglas de acceso. Lo que ocurrió después fue una transformación que casi nadie vio en tiempo real. La frontera entre proteger a María y aislarla empezó a volverse borrosa. Un día es: no la molestes, está cansada. Al siguiente es: no la llames, no quiere hablar. Y cuando te das cuenta, ya no es María quien filtra al mundo. Es el mundo pasando por una sola persona antes de llegar a ella. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque no tienes una cámara dentro del comedor, no tienes un micrófono escondido en el pasillo. Solo tienes señales. Señales de que la familia comenzó a quedar afuera. Señales de que las visitas se hicieron raras. Señales de que una mujer que siempre presumió independencia terminó dependiendo de una presencia diaria. Y entonces aparece la pregunta que nadie quiere contestar en voz alta: ¿fue lealtad o fue estrategia? ¿Fue cuidado o fue cerco? Porque cuando alguien vive contigo, cuando es quien maneja tus horarios, tus llamadas, tus entradas y salidas, esa persona no solo te sirve, te administra. En ese clima llega el detalle que cambia la historia de acompañante a dueño de todo.
El 9 de julio de 2001, María Félix firma un testamento que cae como un golpe seco sobre la mesa. No es una herencia repartida con cariño, no es un gesto simbólico hacia sus hermanos, no es una colección dividida para evitar guerra. Es un documento que coloca a Luis Martínez de Anda como heredero universal. El hombre que iba y venía por los pasillos termina convertido en el nombre que se queda con las llaves de la leyenda. Y aquí es donde el relato se vuelve doble, porque existe la verdad legal y existe la verdad emocional. La verdad legal dice que el testamento se registró y se confirmó, que hubo una albacea, que hubo documentos, que hubo procedimientos, que todo está dentro del marco que permite la ley. Pero la verdad emocional suena diferente, suena a traición en la garganta de quienes comparten sangre. Suena a una pregunta que se repite como un eco. ¿Por qué él? ¿Por qué un asistente? ¿Por qué alguien que estuvo unos años? ¿Por qué alguien que no llevaba el apellido Félix? La respuesta más fácil es la codicia, el cliché perfecto. Pero la respuesta más inquietante tiene que ver con el carácter de María. Ella no era una mujer que regalara nada por pena. Si te dejó algo, fue porque lo decidió. Y si lo decidió, es porque en su cabeza había una lógica. Tal vez la lógica era simple y brutal. No confío en mi familia, confío en quien me sirve. Tal vez era una venganza elegante. La última bofetada a los parientes que esperaban su turno alrededor del ataúd. Tal vez era una forma de control incluso después de muerta. Darle todo a un hombre que no pertenecía al clan para que el clan se devorara solo. Y entonces aparece otra frase que deja un sabor metálico: las deudas silenciosas. Luis llegó a decir que lo que recibió no era solo riqueza, sino una responsabilidad enorme, un paquete con cosas que nadie ve desde afuera. ¿Qué clase de deudas puede tener una mujer convertida en mito? Deudas de dinero, de favores, de secretos, de promesas. Porque a veces el verdadero costo de la fama no está en el brillo, está en lo que tuviste que callar para conservarlo. María, dicen, bromeaba con que su casa debía quedar sellada como una tumba, o desaparecer para que nadie la habitara después. Y esa idea, que parece una excentricidad, también parece un aviso. Como si supiera que el momento en que ella faltara, todos querrían arrancar pedazos de su vida para convertirlos en propiedad. Así que imagina el tablero en el año 2001, una mujer de 87 años, sola en su museo, con el recuerdo de Enrique como herida abierta, con un asistente convertido en presencia constante, y con una familia que observa desde lejos. No necesitas veneno para destruir un imperio. A veces basta con silencio, con aislamiento, con un papel firmado en el momento exacto. Y ahora solo falta el día que lo detonó todo, la mañana del 8 de abril de 2002, el cumpleaños 88 de María Félix, cuando una puerta cerrada por dentro convierte la sospecha en incendio. La mañana del 8 de abril de 2002 no comenzó con tristeza. Comenzó con un silencio sospechoso. Era su cumpleaños número 88, un día que en otra época habría sido una celebración de oro, un desfile de flores, llamadas, entrevistas, cámaras en la puerta. Pero esa mañana, la casa de Polanco estaba demasiado quieta, demasiado cerrada, demasiado fuera de ritmo. Luis, como cada día, fue a tocar la puerta de su habitación. Nadie respondió. Esperó 1 minuto. Luego 2. Volvió a tocar. El silencio, otra vez. Entonces tocó más fuerte. Y ahí es donde el relato se tuerce. La puerta estaba cerrada por dentro. Durante décadas, María había controlado quién entraba y quién salía de su vida. Pero en ese momento, nadie podía entrar en la habitación donde ella había pasado la noche. Tuvieron que rodear la casa, romper la cerradura del jardín y empujar la puerta desde el exterior. Y cuando finalmente cruzaron el umbral, encontraron a la doña inmóvil en su cama, el rostro sereno, la piel fría, las sábanas perfectamente acomodadas, como si hubiera decidido morir sin hacer ruido, como si la muerte fuera parte de su disciplina estética, como si incluso en ese último acto
ella siguiera dirigiendo la escena. Pero el problema no era cómo murió. El problema era quién dijo haberla encontrado. En cuanto la noticia salió, la familia Félix sintió que algo no encajaba. Demasiadas coincidencias, demasiados silencios, demasiados años sin acceso a ella. La sospecha nació como una chispa, pero se convirtió en una hoguera en cuestión de horas. Su hermano Benjamín llegó a la casa furioso, exigiendo respuestas, exigiendo ver el cuerpo. Pero ya era tarde. El ataúd estaba cerrado, sellado, y nadie, excepto una hermana, había podido verla por última vez. En México, un ataúd cerrado siempre es un fantasma. Es un mensaje. Es un «aquí hay algo que no quieren que veas». Y cuando la prensa comenzó a preguntar por qué no se permitió un velorio abierto, por qué el cuerpo fue preparado tan rápido, por qué la autopsia se descartó inmediatamente, la familia explotó. La lectura del testamento fue la bomba final. No hubo reparto, no hubo porcentajes, no hubo joyas familiares entregadas a sobrinos, ni cartas personales, ni objetos simbólicos para cerrar heridas viejas. Todo, las casas, los cuadros de Carrington y Rivera, los muebles de época, las joyas Cartier, los vestidos, los derechos de imagen, absolutamente todo. Pertenecía a un solo hombre, Luis Martínez de Anda. Ahí no hubo dolor. Hubo rabia, rabia cruda, rabia ancestral. Para la familia, aquello no era una herencia, era un insulto, una afrenta, una puñalada hecha con tinta notarial. ¿Cómo era posible que un asistente de apenas unos años terminara con el imperio completo que la familia había visto construir durante casi un siglo? ¿Cómo había convencido a María? ¿Qué hizo? ¿Qué le dijo? ¿Qué poder tenía sobre ella? Benjamín no tardó ni 24 horas en ponerse de pie frente a los micrófonos y lanzar la frase que marcaría para siempre esta historia. A mi hermana la envenenaron. Esa frase abrió una guerra. Una guerra que no se peleó con pistolas, sino con demandas, exhumaciones, acusaciones, portadas de periódico, insultos entre hermanos, conferencias de prensa, abogados, jueces, médicos forenses. Una guerra que partió a la familia en dos. Ese día empezó la batalla que transformó la muerte de una leyenda en un expediente criminal. Una batalla donde el amor no importaba. La sangre no importaba. Solo importaba una pregunta. ¿Quién controlaba a María Félix cuando ya no podía controlar nada? La madrugada del 29 de agosto de 2002 tiene una textura distinta, una especie de silencio grueso que anuncia tragedias sin nombre. El Panteón francés aún no despierta, pero ya está rodeado de patrullas, reflectores y un cerco policíaco que parece más propio de una operación antidrogas que del descanso eterno de una mujer. A María Félix la están sacando de la tierra, 5 meses después de haber sido enterrada. Van a abrir su tumba como si fuera un expediente pendiente, como si la muerte no hubiera sido suficiente para cerrarle el capítulo más triste de su vida. Los trabajadores del cementerio avanzan con pasos medidos. No hay prisa, pero tampoco hay pausa. Montan una carpa grande, pesada, oscura, diseñada para ocultar la escena del morbo público. Afuera, los fotógrafos se empujan en busca de un ángulo que no existe. Adentro, la tierra húmeda se abre poco a poco, levantando un olor metálico que se mezcla con el miedo de quienes están presentes. No es un acto médico, es una profanación. La doña, la mujer que jamás permitió que nadie la viera vulnerable, está siendo desenterrada ante los ojos del mundo. Ahí, entre oficiales, peritos y luces blancas como cuchillos, está Benjamín Félix, su hermano, el hombre que levantó la sospecha, el hombre que aseguró que la envenenaron, el hombre que decidió que el descanso de su hermana no valía tanto como su necesidad de una explicación. Su rostro no muestra triunfo, muestra obsesión. Una obsesión que viene de años de distancia emocional, de herencias emocionales mal resueltas, de silencios familiares que se heredaron como deudas. Cuando el ataúd emerge, cubierto de tierra fresca, el ambiente cambia. Se siente una electricidad rara,
como si el aire se resistiera a dejarla salir nuevamente a la superficie. El perito da la orden, se retiran los tornillos. El silencio se vuelve más denso. Y entonces ocurre lo que nadie quería pero todos esperaban. El ataúd se abre. Lo que aparece ahí dentro no es un cadáver, es una presencia. El cuerpo de María Félix está más íntegro de lo que debería. El mito de la doña parece desafiar incluso a la descomposición. La piel tiene un tono que perturba, no es vida, pero tampoco es la ruina que se espera después de meses bajo tierra. Y entonces, el detalle que congela a todos los presentes: los ojos. No están completamente cerrados. No es una apertura total, pero es suficiente para sembrar terror. Una ligera rendija, un brillo seco, una mirada que no mira pero acusa, una mirada que parece decir: ¿de verdad me hicieron esto? No hay explicación científica que importe en ese instante. Hay cuerpos humanos que no cierran los párpados por completo al morir. Es normal. Pero la muerte nunca fue normal en la vida de María Félix. Ella exigía teatralidad incluso en lo que no controla. Y esa semilla, esa mínima apertura, se convierte en la imagen más poderosa del caso. La mujer que nunca cedió ante nadie, parece haber muerto con los ojos abiertos, vigilando la traición final. Su propia familia convertida en verdugo de su descanso. Los peritos hacen su trabajo. Retiran muestras de cabello, de uñas, de tejido. Nada en la escena tiene poesía. Todo es mecánico, frío, impersonal. La doña reducida a un protocolo. Su mito reducido a tubos de ensayo. El glamour hecho polvo bajo luces de laboratorio. Mientras tanto, Benjamín observa sin parpadear, como si buscara en cada fragmento una confirmación que tal vez no existe. Porque la verdad verdadera, es que este acto no es para descubrir si hubo veneno. Es para justificar una herida emocional que nunca pudo sanar. Él no perdió una herencia. Perdió a su hermana mucho antes de que ella muriera. Las pruebas llegan semanas después. Negativas. Ningún rastro de veneno. Ningún compuesto extraño. Ninguna evidencia de crimen. María Félix murió de lo que mueren miles de personas mayores. El corazón que se detiene. Y entonces la gran ironía cae sobre todos como un telón. La única profanación real fue la de su propia familia. Pero ya es tarde. El cuerpo volvió a la tierra, pero la dignidad quedó atrapada en esa carpa blanca, en esa madrugada fría, en esa rendija de ojo que nunca debió revelarse. Porque el verdadero veneno no estaba en su sangre. Estaba en la historia que la sobrevivió. Cuando terminó la tormenta mediática, cuando los periódicos dejaron de hablar de la exhumación y la familia ya no tenía más acusaciones que lanzar, quedó otra batalla mucho más silenciosa, mucho más dolorosa, mucho más definitiva: la destrucción del mundo de María Félix. No la muerte, no el escándalo, la destrucción física, material, irreversible de todo lo que ella había construido para perpetuarse más allá de la vida. La caída no ocurrió en un tribunal. Ocurrió en subastas, martillazos, escrituras de compraventa y camiones de mudanza que entraban a Polanco para sacar, uno por uno, los pedazos de su imperio. La casa de Hegel 610, ese palacio donde cada habitación parecía un altar a su propia leyenda, fue la primera víctima. Luis Martínez de Anda, ahora heredero único, tomó la decisión que nadie se atrevió a imaginar: venderla. Y no solo venderla, permitir que fuera demolida. Los vecinos vieron cómo, en cuestión de semanas, los vitrales franceses desaparecieron. Las puertas talladas salieron envueltas en mantas gruesas. Los pisos de madera europeos fueron arrancados como páginas de un libro prohibido. Nadie volvió a escuchar el eco de sus tacones en ese pasillo. Nadie volvió a oler el perfume que durante décadas había saturado las cortinas. La casa que debía sobrevivirla murió antes que su propia memoria. La segunda caída fue aún más violenta porque no se vivió en silencio. Se vivió en Nueva York, bajo luces blancas y martillos fríos. La subasta en Christie's no fue un homenaje,
Fue una autopsia pública. Cada objeto se convirtió en un trozo amputado de su vida. Los sillones Louis XV, las porcelanas Meissen, las cartas antiguas, los trajes de cine, las esculturas, los espejos venecianos. Todo se ofrecía a quien tuviera el dinero suficiente para comprar un fragmento del mito. No era solo comercio, era canibalización. Era gente peleando por la posibilidad de decir, esto fue de la doña, como si apoderarse de sus cosas otorgara parte de su aura. Lo más doloroso no fue lo que se vendió, fue lo que reveló la venta, que su mundo no pertenecía a nadie, ni a su sangre, ni a su historia, ni a su país. Era un rompecabezas repartido por el planeta, piezas desperdigadas que nunca volverían a juntar el retrato completo de la mujer que se consideraba intocable. Las joyas fueron el golpe final. Ese collar de cocodrilos que Cartier moldeó especialmente para ella, símbolo absoluto de su poder. Dejó de ser una historia íntima para convertirse en una pieza de museo, mirada por ojos que no la conocieron. Los objetos que definían su identidad ya no le pertenecían, ni siquiera le pertenecían al recuerdo, solo al mercado. Y entonces uno comprende que la verdadera muerte de María Félix no ocurrió en su cama aquella madrugada del 8 de abril. Ocurrió aquí, en la dispersión, en la desintegración de su universo, en el momento en que su vida dejó de ser un legado y se convirtió en un inventario. Porque un mito puede sobrevivir al tiempo, pero no siempre sobrevive a la codicia. Hay historias que no terminan cuando cae el telón. Historias que siguen respirando en las grietas, en las cosas que se rompieron y ya no pudieron repararse. La muerte de María Félix no marcó el final, marcó el principio del silencio más caro que una leyenda haya pagado. Porque cuando los reflectores se apagaron y el escándalo se cansó de gritar, lo que quedó fue una soledad tan profunda que se volvió paisaje. El paisaje donde se mide el costo real de confiar en la persona equivocada, o en la única persona que quedaba. Luis Martínez de Anda siguió viviendo en un país que lo miraba como si llevara una marca invisible en la frente. Heredero universal. El hombre que entró al mundo de María Félix por la puerta de servicio y salió por la puerta grande, cargando con millones en arte, joyas, propiedades, recuerdos, secretos. Pero el precio no estaba escrito en los documentos. Estaba en lo que no podía sacarse de encima: el estigma, el juicio público, la sospecha eterna. Como si cada movimiento suyo estuviera acompañado por una sombra que le preguntaba si era custodio o verdugo. Mientras tanto, la familia Félix quedó reducida a murmullos. Perdieron la guerra en los tribunales, perdieron la guerra en la opinión pública, y lo peor, perdieron la guerra contra su propio orgullo. Lo que quedó de ellos no fue unidad, sino resentimiento. Un resentimiento que no heredó nada excepto un recuerdo amargo. La certeza de que, cuando llegó la hora final, María Félix no los eligió. Eligió a otro. Eligió el silencio. Pero el silencio también tiene memoria. Y la memoria de ella quedó atrapada en un territorio extraño. No en una tumba, no en una casa, no en un museo. Quedó atrapada en fragmentos desperdigados por el mundo. Un cuadro en Manhattan, un mueble en París, un vestido en manos de algún coleccionista anónimo. Un relicario en una vitrina donde nadie conoce la historia detrás. La vida de María Félix se convirtió en arqueología, un rompecabezas imposible de reconstruir. Y sin embargo, hay algo inquietante en todo esto. Algo que se siente más como intención que como tragedia. María Félix siempre dijo que no quería que nadie habitara su casa después de ella, que prefería verla volar por los aires antes de imaginar a alguien durmiendo en sus habitaciones, que el mundo no la poseyera jamás. Quizás, sin saberlo, eligió al único hombre capaz de ejecutar esa voluntad radical. Alguien sin apego, sin nostalgia, sin raíces en su historia. Alguien que pudiera desmantelar su imperio sin derramar una lágrima. Alguien que pudiera destruir lo que ella construyó para que nadie pudiera decir que la conoció de verdad. Su muerte dejó una pregunta sin respuesta. ¿Fue traicionada?
¿O fue fiel a sí misma hasta el final? Porque solo hay dos formas de interpretar este desenlace. ¿O fue víctima de una manipulación lenta, silenciosa, invisible? ¿O fue la estratega final, la que dejó una bomba emocional en manos de su familia? Una última lección brutal sobre el precio de no haber estado con ella cuando todavía respiraba. La verdad no la sabremos nunca. El silencio se encargó de sepultarla, y tal vez ahí está la clave. María Félix no fue destruida por nadie. Fue consumida por la misma soledad que eligió como escudo durante décadas. Porque al final, lo único más implacable que la fama es el eco que queda cuando todos se han ido.